Bueno, si nos siguen recordarán que la semana pasada nos acercamos a esa exposición Menudo Arte dentro del cuadro de Agustín Lores, esa muestra inmersiva que, por cierto, pueden ver todavía cuando quieran en Ibercaja hasta el próximo 3 de mayo. Nos propone entrarnos en esos 7 cuadros, 7 estancias: El hombre de Vitruvio, La Gioconda de Leonardo da Vinci, Las meninas de Velázquez, El grito de Munch, Los nenúfares de Monet, La campana de Huesca de Casado de la Lisal, Los fusilamientos de Goya y El Guernica de Picasso. Un trabajo que vamos a aprovechar estos días pues para abrir en este programa pequeñas píldoras vinculadas al arte. Y comenzamos hoy mirando ese Leonardo da Vinci y las 2 obras elegidas que encontramos además muy cerca en la exposición enfrentadas. Agustín Lores, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricia. Muy bien. Bueno, que vamos a hablar de arte, que poco hablamos de arte muchas veces en el programa, a veces cuando hay exposiciones, cuando hay cosas concretas, pero vamos además a entrarnos en obras muy reconocidas por todos, pero de las que seguro tenemos mucho que aprender, ¿no? Descubrir o recordar, que a veces nos han podido contar y se nos ha olvidado. Y arrancamos por un archiconocido como es Leonardo y esas 2 obras, El hombre de Vitruvio y La Gioconda. Y empezamos, si te parece, por El hombre de Vitruvio. Bueno, empezamos por aquí porque son los cuadros más antiguos por hacer algún cierto trayecto temporal, aunque la exposición no está montada siguiendo un orden cronológico. Porque son ambientes para vivir el arte desde dentro, ¿vale? Como su propio nombre indica, dentro del cuadro. En la parte de Leonardo están El hombre de Vitruvio y La Gioconda, que son los 2 cuadros más conocidos de Leonardo. El cuadro más famoso del mundo y el dibujo más famoso del mundo. Y si te parece, hablamos un poco del hombre de Vitruvio. Sí, ¿qué nos cuentas? Pues lo primero, el nombre. Que tiene un nombre muy raro, ¿no? Sí. Vitruvio. Bueno, Sí. pues se llama el hombre de Vitruvio porque este Vitruvio era un arquitecto romano que trabajó para Julio César un siglo antes de Cristo. Y Vitruvio era un apasionado del orden y las medidas y dejó en un tratado escrito todas las proporciones del cuerpo humano. Ese tratado lo cogió por banda Leonardo, que era un tío muy inquieto y que estudiaba las culturas clásicas como buen hombre del Renacimiento, y entonces se dedicó a ponerle forma, darle la forma del dibujo, y esa es la genialidad que hizo Leonardo. Si ves el hombre de Vitruvio, ves que está un hombre o 2 hombres metidos, uno en un círculo y otro en un cuadrado, y cada uno de ellos representa una cosa. El cuadrado representa a lo humano y el círculo representa lo divino. La unión de los 2 es el espíritu del Renacimiento. El hombre vuelve a confiar en sí mismo después de esos 1000 años de medievo. Algunos dicen que años de oscuridad, otros dicen que no tanto. Y bueno, es el renacer del hombre, la vuelta a la confianza del hombre. El hombre vuelve a ser el centro del universo. Por eso cuadrado y círculo juntos, como en el hombre de Vitruvio. Has hecho alusión al trabajo donde dejó escritas esas medidas del cuerpo humano. ¿Este sería el hombre perfecto? Este sería supone? el hombre. Esa es una buena pregunta, sí, sí. Cuando Según esos cánones, según esas medidas. Aquí. Bueno, cuando la gente venga a visitar la exposición, los niños sobre todo se pueden tumbar en el suelo porque hay un sistema de medidas para comprobar algunas de las medidas que escribió Vitruvio. Si tú vas leyendo los textos del hombre de Vitruvio, puedes poner que dice Vitruvio el arquitecto, espera, que lo tengo muy pequeño. Ponía, Vitruvio el arquitecto dice en su obra sobre arquitectura que las proporciones del ser humano son que 4 dedos hacen una palma. Bueno, eso todo el mundo lo puede comprobar. Que 4 palmas hacen un pie. Bueno, eso ya no sé si tanto, pero os animo en casa, venga, a quitaros el zapato y los 4 calcetines. Palmas, dedos cerrados, 4 palmas, sí, la palma es la medida sí, de los 4 sí. dedos, no el dedo gordo, ¿vale? Los Sí. 4 dedos. Luego que 6 palmas hacen un codo. En fin, va proporcionando todas las medidas del cuerpo humano, que es lo que dibujó Leonardo, con unas proporciones determinadas que son las proporciones de la belleza. Lo que llamaban como las proporciones, la divina proporción a la proporción áurea, que es un sistema de proporciones que pone en relación 2 medidas Sí. y conducen a la belleza. Los clásicos consideraban que esto era el patrón de belleza y muchos monumentos clásicos, como el Partenón, están construidos siguiendo este sistema de proporciones que también se da en el ser humano y se dan un montón de cosas en la naturaleza. Muchas plantas crecen siguiendo las proporciones áureas. Hay galaxias que giran, el giro de la espiral que hacen las galaxias giran según las proporciones áureas con la espiral áurea, que es una cosa que se inventó Durero, también de la época de Leonardo, estudiando este sistema de proporciones. Y bueno, y hay un sistema de proporciones también para mirar la belleza de cada persona. Y si vais a la exposición hay unos espejos que te dirán cuánto de guapo eres según estos cánones. Hay universidades que estudian esto recurrentemente y cada pocos años sacan un listado de quiénes son la gente más guapa del mundo. ¿Vale? Ahora
Y tenemos las referencias añosa. Sí, bueno, cuando yo hice esta exposición, al principio de todo, cuando empecé a estudiar a Leonardo, los más guapos eran Brad Pitt y Angelina Jolie. Creo que son los que más se han aproximado, los que más porcentaje han sacado de toda la gente guapa del mundo mundial, ¿vale? Ahora, para los que nos escuchan, Amber Heard, la reina del mar de Aquaman. Esa dicen que es la mujer más guapa del mundo actualmente. También están Kim Kardashian, está Scarlett Johansson, está Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Beyoncé, Taylor Swift. Todas estas han estudiado cuánto de guapas son y dan un alto nivel de belleza. Y entre hombres, dicen que el próximo James Bond, Aaron Taylor Johnson, dicen que es el hombre que más se acerca ahora a los cánones de belleza. Para los que nos gustan los clásicos, Sean Connery también estaba dentro de los cánones de belleza, ¿vale? ¿Y la Gioconda también tiene esos cánones de belleza? La Gioconda está dibujada. Yo me pregunto si Leonardo estudió la posición de la cara de Mona Lisa para ponerla exactamente en esta posición que cumple las proporciones áureas, porque efectivamente está todo clavado. La posición de las cejas, la boca, los ojos, todo está perfecto. A ver, Mona Lisa era una chica que se llamaba Lisa, que era la mujer de un comerciante muy famoso que se llamaba Giocondo, y era un bellezón. Entonces su marido le dijo a Leonardo que le hiciera un retrato. Y Leonardo pintó el retrato. Mona Lisa es famosa por la sonrisa y por la mirada. Una sonrisa que sonríe pero que sí, pero que no, una cosa extraña, y una mirada misteriosa que ahora si lees un poco por internet y ves todo lo que hay por ahí, te dirán que hasta hay códigos ocultos en las pupilas y cosas así. Leonardo pintaba con el esfumato, con la técnica de esfumato, que es una técnica que se trata de pintar por veladuras. Hacía capas muy disueltas de pintura y iba poniendo capa sobre capa sobre capa. Esto consigue un misterio en el cuadro porque está todo como diluido, como muy difuso, como muy nebuloso, pero además consigue también como un efecto de tridimensionalidad. En algunas ocasiones parece que hay como un movimiento, una cosa... Pasan cosas raras en los cuadros de Leonardo, ¿vale? Porque él era un investigador, le interesaba investigar todos estos sistemas y es lo que hacía. Entonces en Mona Lisa, como decía, la mirada... con esta mirada extraña, que además si pasas de un lado a otro del cuadro, si vas a ver la Mona Lisa, y si te puedes acercar, porque la Mona Lisa está siempre... Cabezas, sí. Dicen, estuve mirando la semana pasada, ¿sabes que Macron quiere hacer un museo nuevo del Louvre, quiere tirar la pirámide central y hacer una sala específica para la Mona Lisa, porque pasan 20.000 personas diarias, que es una barbaridad? Yo creo que es un asunto de hacer caja, pero bueno, bien. Entonces, si alguien va a ver la Mona Lisa y consigue pasar por delante, por la barandilla que tiene delante, y la cristalera no le da muchos reflejos, podrá comprobar que la mirada de la Mona Lisa te sigue. Incluso hay una ocasión que parece que cambia la dirección de la mirada. A algunas personas les da esta sensación. ¿Sí? La semana pasada hice esta actividad con niños y hubo una niña que vino como un poco asustada diciendo, oye, que me sigue, ¿no? Que me sigue y que ha mirado para otro lado. Y digo, pues ya ves, son cosas que pasan. No le pasa a todo el mundo, pero hay personas que sí, que si le miras fijamente te va siguiendo. Sí. Bueno, te digo lo del cuadro de la Mona Lisa, que está escondido detrás de un cristal, porque sabes que han atentado contra él muchas veces. Lo robaron. En una ocasión lo robaron y culparon de ello a Picasso, porque Picasso, cuando desarrolló el cubismo, decía que el arte tenía que ser totalmente libre. Del cubismo hablaremos cuando repitamos otro programa, hablemos del Guernica, hablaremos un poco del cubismo. Pero bueno, la base del cubismo era la libertad absoluta en el arte, que es lo que consiguió Picasso. Entonces Picasso llegó a decir que había que destruir todo el arte actual para que el artista no estuviera condicionado por años de historia de arte. Y llegó a robar obras del Museo del Louvre, robó obras con amigos suyos, y entonces cuando robaron la Mona Lisa pensaban que había sido Picasso y que la iba a destruir. El robo hizo a la Mona Lisa muchísimo más famosa, y cuando la recuperaron la pusieron detrás de una vitrina, que es como está ahora. Y aún así sigue habiendo gente que atenta contra la Mona Lisa, bueno, y contra muchas obras de arte. Lo has visto de vez en cuando, recurrentemente hay noticias en la tele de que alguien o se pega la mano a las majas de Goya, o le tira una tarta a los nenúfares o a los girasoles de Van Gogh. No sé, bueno, la gente hace cosas. Oye, ¿qué valor tiene este cuadro de la Gioconda? ¿Puede ser uno de los más valiosos? Pues mira... En términos económicos, que al final es como medimos aquí, en este mundo de las cosas. El cuadro más caro del mundo es un cuadro de Leonardo, el Salvator Mundi. El Museo del Louvre iba a crear una delegación en Abu Dhabi, y entonces necesitaban un cuadro de tirón, como el cuadro de la Gioconda, en el Museo del Louvre. Y curiosamente, en esa época apareció este cuadro, Salvator Mundi, un Leonardo desconocido. Lo restauraron. Y ahora hay una enorme polémica porque la restauración fue tan exhaustiva que dicen que ya no es un cuadro de Leonardo, sino que es un cuadro de la restauradora.
una eminente restauradora número 1 del mundo mundial. Evidentemente, ¿a quién le encargan restaurar un cuadro de Leonardo? Pues a los mejores, claro. Pero ha habido tanta restauración que los entendidos dicen que no es un cuadro de Leonardo, con lo cual ese cuadro nunca llegó a exponerse en el Museo de Abu Dhabi y ahora está desaparecido. Ese cuadro costó 400 millones de dólares, lo compró un príncipe árabe y se cree que lo tiene en su yate y que solo lo ve él. Entonces, cuando se hizo esta venta, salió esta polémica, ¿no? ¿Cuál es el cuadro más caro del mundo? Bueno, pues el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. Entonces dijeron, ¿y cuánto valdrá la Gioconda? Hicieron una estimación y calculan que puede costar unos 700 millones de euros. Ojo, depende de con quién hables, porque algunos dicen que 50 millones y otros dicen que 700 millones. En cualquiera de los casos yo no me planteo comprarlo. ¿Y tú? Yo tampoco, estaba pensando, pero algunos robarlo, claro, igual sí, sí. Robarlo, sí, pues es que este pintor que lo robó era un vigilante del Museo del Louvre, que decidió que tenía que llevarse el cuadro a Italia porque era un pintor italiano y lo que quería era devolverle el patrimonio a Italia. Hizo unas maniobras de venta para ver si lo vendía. O sea, el plan era, por lo visto, hay también mucha leyenda. Había un noble italiano que lo que quería era hacer varias copias y venderlas todas como originales para hacer negocio. Total que al final no le salió bien. Y pillaron al pintor que lo había robado intentando venderlo. Y entonces lo denunciaron a la policía y el cuadro se recuperó. Dos años después. Y el señor tuvo 7 meses de cárcel. O sea que no entraría, no tuvo antecedentes ni entraría. Pues no lo sé cómo estaba la legislación entonces. ¿Vale? Pues nos quedamos hoy con Leonardo. ¿La semana que viene? La semana que viene pues seguimos, pues igual si seguimos en orden cronológico, igual atacamos a Velázquez y las Meninas, ¿o qué? ¿Sí? Venga, me parece perfecto. Vale. Me quedo con que he visto la Gioconda, la vi en el Louvre, entre mil cabezas. ¿Conseguiste verla? ¡Qué suerte! Pues a la lejanía, sí. Oye, Además me la encontré porque no sabía exactamente dónde estaba en el museo y cuando de repente llegamos a ese pasillo, cuánta gente, claro. Y ahí detrás estaba la Gioconda. Y nadie se da cuenta de los cuadros que hay alrededor de la Gioconda, que son tremendos. Claro, siempre pasan más desapercibidos. Que esta exposición sale adelante porque patrocina la Fundación Ibercaja y Evoca, que me han ayudado para que esto funcione, ¿vale? Muy bien. Pues Agustín, nos vemos la semana que viene. Vale, muy bien, Patricia. Muchas gracias. Cuídate. Venga, hasta luego.